Fue después de General Hacha, rumbo a Santa Rosa, por una ruta rural que nunca había tomado. Camino recto, tierra a ambos lados, cielo despejado. Un día normal, sin señales de nada extraño. Pero al acercarme a un cruce de tierra, escuché que la radio CB emitía unos silbidos secos y luego, nada. Todo se volvió negro. Tablero, GPS, radio, incluso el reloj de la camioneta estaba atascado en las 15:44. Intenté arrancarla de nuevo, pero el motor ni siquiera arrancaba. Y lo más extraño, todo quedó en completo silencio. No hablo de un silencio normal. Hablo de la ausencia total de sonido. Nada. Ni el viento golpeando la carrocería, ni los neumáticos contra el suelo, ni siquiera mi propio suspiro. Moví la boca y no emití ningún sonido. Golpeé el salpicadero con fuerza. Ni siquiera oí el golpe sordo. Fue como si me hubiera sumergido en un lugar donde simplemente no existía el sonido. Estaba tan asustado que empecé a hiperventilar sin darme cuenta, y aún así, no podía oír mi propia respiración. Abrí la puerta con fuerza para salir, y de nuevo, nada. Ni un clic, ni el sonido del pomo. Afuera, parecía que el mundo entero se había sumido en un manto de silencio. Ni siquiera mis pasos en el suelo hacían ruido. Caminé hasta el centro de la intersección para intentar comprender, y allí, en el suelo, vi algo extraño, las huellas de neumáticos de camión pasaban sobre las huellas de pies descalzos. Largas, profundas. Como si alguien hubiera caminado allí antes que yo. Pero no había ninguna casa cerca, ningún camino lateral visible. Fue entonces cuando empecé a sentir una fuerte presión en el pecho. Un peso extraño. Como si el aire mismo fuera más denso, como si estuviera en el vacío. Intenté gritar, cualquier cosa, pero era como gritar bajo el agua. De repente, sentí que el corazón me latía demasiado rápido, casi me explotaba en el pecho, pero ni siquiera podía oírlo. Ni siquiera el sonido de mi propio cuerpo. Solo el pánico creciendo en absoluto silencio. Corrí de vuelta a la camioneta, o al menos creí correr, porque sin sonido ni viento, perdí la noción del movimiento. Sentí que podría haber estado parado en el mismo lugar todo el tiempo. Subí a la cabina y me quedé mirando al vacío durante unos segundos, tratando de decidir qué hacer. Fue entonces cuando vi el espejo retrovisor y casi salto del asiento. En el reflejo, no estaba la intersección detrás de mí. Estaba, yo. Parado en medio de la carretera. Pero no era la misma escena de antes. Era yo mirándome directamente al espejo, como si me viera desde fuera de la cabina. Cerré los ojos con fuerza, respiré hondo, aunque no oía nada, y conté hasta 10. Al abrirlos, mis reflejos volvieron a la normalidad. El cruce estaba detrás de mí. Ni rastro de nadie. Arranqué el motor por instinto, y esta vez sí arrancó. Pero seguía sin oírse nada. Ni el más mínimo ruido. Ni una vibración. Era como si el motor estuviera en marcha, en otra realidad. Empecé a conducir despacio, usando solo el instinto y la vista. El salpicadero seguía bloqueado. Las ruedas rozaban la tierra y esas huellas profundas, que ahora parecían más largas, como si hubieran arrastrado a la persona. Tardé unos 5 minutos en salir de la intersección. Y fue justo en el momento en que las ruedas pasaron la señal de salida de la intersección que el sonido regresó. Como un crujido seco en mi tímpano. Primero el motor, luego el aire que pasaba, el sonido de mi propia respiración, el tablero, el siseo de la radio. Fue tal el impacto que casi pierdo el control del volante. Y entonces, en medio de esa avalancha de sonido que regresaba, escuché mi corazón. Latiendo fuerte, desesperadamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Detuve la camioneta unos metros más adelante, todavía temblando. Miré hacia atrás y la intersección estaba allí. Así, sin más. Como si nada hubiera pasado. Pero ahora, el aire a mi alrededor parecía más oscuro, más denso.
Y las huellas aún eran visibles. Pero ya no era un solo rastro. Había varios. Cruzando el camino. Como si mucha gente hubiera pasado por allí, descalza, en silencio. O incluso pasar de largo. Todos los días. Desde ese día, he evitado cualquier desvío rural en esa región. Pero lo curioso es que, al mirar el mapa, no hay registro de ninguna intersección allí. Ni sendero, ni camino, ni cruce de tierra. Muestra asfalto continuo, sin bifurcaciones. Pero lo recuerdo con claridad, la entrada a la derecha, la curva sutil, el punto donde todo terminaba. Empecé a preguntar a camioneros viejos, gente que había conducido por allí durante décadas. Uno de ellos, bastante mayor, simplemente respondió, el punto silencioso. No se entra. No se regresa por el mismo camino. Otro detalle me atormenta hasta el día de hoy. Cada vez que me acerco al General Hacha, mi radio falla. Solo por un segundo. Como un susurro. Siempre en el mismo sitio. Ya cambié la radio, el cable, la antena. No importa. Es como una marca. Un recordatorio de que pasé por algo que no debía. Un amigo me sugirió volver para grabar, para tomar una foto, para demostrarlo. Pero cada vez que pienso en bajarme allí otra vez, se me congela el cuerpo. Es como si algo todavía estuviera esperando en esa intersección. Esperando a que el sonido desaparezca de nuevo. Esperando a que regrese. No sé qué hay ahí. No sé si es natural, espiritual o algo más. Solo sé que en ese tramo de carretera, la realidad se duplica. Y se lleva consigo el sonido, el control y la lógica de las cosas. Aquello no era solo silencio. Era una especie de agujero. Un espacio donde no debería estar pasando nada, pero pasó. Me pregunto cuántos camioneros no regresaron de allí porque no pudieron salir. O porque nunca volvieron a escucharse a sí mismos. Cada vez que oigo mi propio corazón latir por la noche, me pongo alerta. Porque ahora sé que el sonido puede terminar en cualquier momento. Y cuando termine de nuevo, tal vez no lo vuelva a escuchar. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando tomé ese tramo entre Toluca y Valle de Bravo. Conozco bien ese camino, lo he recorrido más de una docena de veces y siempre ha estado bien. Pero esa noche, había algo extraño en el aire, una neblina ligera, casi transparente, que iba y venía como aliento sobre cristal. Al llegar a uno de los tramos más vacíos, vi las viejas farolas de hierro fundido, bien separadas entre sí, que empezaban a encenderse solas. Una a la vez. Siempre antes de que las pasara. Al principio no le presté mucha atención. Podría haber sido un sensor de movimiento o un programa de mantenimiento. Pero mientras caminaba, noté algo que me revolvió el estómago, no había cables en los postes. No había conexiones visibles entre ellos. Y no había otros coches aparte del mío. Sin embargo, sus faros estaban encendidos, y no con luz blanca. Era una luz amarillenta, casi verdosa, que proyectaba largas sombras en el bosque junto al camino. Sombras que, se movían. Pensé que era un animal. Algo del bosque. Pero no. Las sombras no caminaban como animales. Caminaban como personas. Pero sin una forma definida. Solo esa silueta borrosa arrastrándose, siguiendo el ritmo de mi camioneta, como si caminara conmigo. Intenté ignorarlo, mirar hacia adelante. Pero los faros de la cabina empezaron a destellar. Y cada vez que destellaban, veía algo en el lateral de la ventana. Una figura oscura. Cerca del asfalto. Siguiendo la cabaña. Disminuí la velocidad y me tensé, intentando comprender lo que veía. En el retrovisor, las farolas se apagaban justo cuando yo pasaba. Y por un instante, vi algo que me detuvo por completo, una de las sombras cruzaba la calle. No se movió. Se movió como un borrón de humo denso. Y los faros de al lado, parpadearon con más intensidad.
Como si esa cosa interfiriera con la energía. O quisiera que me diera cuenta. Para entonces, estaba sudando, incluso con el aire acondicionado puesto. Subí las ventanillas e intenté ignorar las sombras, pero había algo en la intensidad de las farolas que hacía que todo pareciera más extraño. Era como si la calle estuviera preparando un escenario. Un escenario. Y yo era el único allí. Las sombras no se acercaban, pero estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera ver que sabían que las estaba mirando. Cada vez que una pasaba por el cono de luz, su contorno parecía más nítido. Como si se volviera más real. Uno de los postes estaba doblado, casi caído, y al pasar junto a él, oí un ruido metálico, no en el exterior, sino dentro de la cabina. Un crujido seco, como de hierro al contraerse. La radio silbó sola y luego se quedó en silencio. Entonces, las luces delanteras del camión se apagaron durante 2 segundos. Solo 2. Pero en la oscuridad, durante ese tiempo, había algo en medio del camino. No pude verlo con claridad. Pero vi la luz del siguiente poste a través de una silueta inmóvil. Inmóvil. Brazos largos. Cabizbajo. Y una horrible sensación de que me estaba mirando. Cuando volvieron las luces, la carretera estaba desierta. Pero en el interior del parabrisas había una marca. Como la huella de una mano grasienta. Una pequeña, con dedos muy finos. No podía apartar la vista. Tomé un paño y la limpié, pero la marca volvió unos segundos después. Un poco más abajo. Como si alguien intentara tocarla de nuevo. Sentí unas ganas casi irracionales de parar la camioneta y salir de allí. Pero la carretera había cambiado. El GPS ya no mostraba nada. Solo una carretera recta. Y las farolas. Ahora todas encendiéndose a la vez antes de que yo llegara. Y entonces llegó la peor parte. Pasé por una bifurcación que estoy seguro de que no existe. Era como un camino de tierra, con 2 farolas viejas iluminando una entrada sin nada más que niebla. Y justo en medio, una figura. Inmóvil. Iluminada solo por detrás, así que pude ver su silueta, brazos caídos, piernas delgadas, cabeza torcida. Pero lo que me dejó sin aliento fue que levantó la mano. Lentamente. Y señaló el hombro de mi costado. Como diciéndome que parara. No me detuve. Ni siquiera pensé. Simplemente pisé el acelerador y aceleré a fondo. Las farolas empezaron a encenderse al azar, como si parpadearan de pánico. Y cada vez que se encendía una, veía una nueva sombra en el arcén. No sé cuántas eran. Solo sé que, en un momento dado, la ventanilla del copiloto se oscureció por completo, como si alguien estuviera pegado al exterior. Miré rápidamente y no vi nada. Pero la calidez de la presencia permaneció. Como cuando alguien respira muy cerca de ti sin tocarte. Cuando por fin vi el letrero de Valle de Bravo, sentí que el aire me volvía a llenar los pulmones. Las farolas se apagaron. Las luces se apagaron. La radio volvió a encenderse con un silbido bajo y el tablero de la camioneta se quedó en silencio. Era como si todo se hubiera apagado al mismo tiempo. Pero cuando llegué a la primera gasolinera abierta y bajé de la cabina, vi algo más, había lodo en el umbral. Lodo oscuro y verdoso, como un manglar. Pero ese camino era solo montañas y polvo. No había tierra mojada en kilómetros. Les conté lo sucedido a 2 camioneros locales que estaban tomando café en la gasolinera. Uno miró al otro y dijo, otra vez los faroles. Y luego me contaron que, hace muchos años, un tramo de la carretera fue cerrado tras varias desapariciones misteriosas, siempre con la misma descripción. Farolas viejas que se encienden solas y figuras caminando silenciosamente. Un hombre, dicen, incluso abandonó su camioneta a un lado de la carretera con el motor en marcha. Nunca lo encontraron. No hay rastros. Ni siquiera una huella dactilar. Solo la huella de una mano en el parabrisas.
Desde entonces, evito esa ruta de noche. Pero a veces, incluso a lo lejos, veo farolas parpadeando a lo lejos, incluso sin cables. Incluso sin viento. Y me da miedo mirar a mi alrededor. Porque sé que las sombras solo aparecen cuando se encienden las luces. Y algunos siguen caminando, incluso cuando se apagan los faros. Nunca presté atención a las vallas publicitarias antiguas. Esas que están abandonadas a la orilla de la Ruta 5, desprendiéndose con el tiempo, convirtiéndose en una simple estructura metálica. Pero hay una, en el kilómetro 13 hacia el sur, que siempre me llamó la atención. No sé exactamente por qué. Quizás porque, aunque vieja, aún conserva una imagen parcialmente visible, la cara de alguien sonriendo. Un poco descolorida, un poco borrosa. Una de esas sonrisas publicitarias falsas y exageradas. Pero lo que me molestaba era que, cada vez que pasaba por allí, la sonrisa parecía diferente. Pensé que todo estaba en mi cabeza. Una ilusión óptica. La luz incidía en un ángulo extraño. Pero empecé a notarlo. Y con cada paso por ese tramo, parecía que su rostro cambiaba un poco más. Su sonrisa se volvió menos amable. Sus ojos más hundidos. La cuarta vez que pasé por allí, lo recuerdo bien, su sonrisa era demasiado torcida. Casi forzada, casi agresiva. Sentí un escalofrío en la espalda. Y empecé a evitar mirarlo directamente al pasar. Pero ayer, por reflejo, me quedé mirando fijamente. Fue rápido. Un segundo. Y lo juro por todos, la sonrisa se había ido. Mi boca estaba abierta en un grito. No un grito desenfocado, de publicidad. Era un grito de desesperación. Esa ya no era la imagen de un rostro. Era la expresión de alguien pidiendo ayuda o volviéndose loco. Estaba tan atascado que casi me paso el giro justo después. Al llegar a la parada en Chillán, miré por el retrovisor y, por extraño que parezca, volvía a sonreír. Pensé que me había vuelto loco. Volví tarde por la noche. Solo para asegurarme. Pasé de nuevo lentamente. La valla publicitaria estaba allí. Pero esta vez, los ojos de la figura estaban fijos en mí. Como si la imagen se hubiera desenfocado y me siguiera. No era la posición de la cabeza. Era como si el rostro mismo se hubiera movido. Pero esa cosa no es electrónica. No es digital. Es un panel impreso antiguo, desgastado por el tiempo. Y, sin embargo, me miraba. Después de eso, empecé a sentir que algo andaba mal conmigo, no con la valla publicitaria. Las siguientes noches en la carretera fueron duras. Cada vez que me dormía unos minutos, soñaba con esa cara. Pero no como en la valla publicitaria. Era como si la persona existiera de verdad, de pie al lado de la carretera, sonriendo y luego gritando. Siempre alternando. Una noche, soñé que se subía a la cabina por un lateral y abría la puerta con esa sonrisa, solo para gritarme en la cara. Me desperté sudando, con la mano en el freno, como si de verdad lo hubiera pisado. Empecé a preguntar a otros camioneros sobre el kilómetro 13. Pocos querían hablar. Un hombre mayor simplemente dijo, esa valla, no lo mires mucho rato. Otro juró que la valla nunca tuvo imagen. Solo la estructura metálica. Y que si alguien ve una cara ahí, es algo que no debería ver. Eso se me quedó grabado. Intenté tomar una foto la noche siguiente. Coloqué mi celular en el tablero y me grabé conduciendo. Cuando fui a ver la grabación, la parte de la valla estaba corrupta. Pantalla negra. Solo por un segundo. Y al segundo siguiente, apareció una sombra en el asiento trasero. En el mismo video. Una sombra donde no había nadie. Me quedé paralizado. Rebobiné la sección varias veces. La imagen siempre fallaba cerca de la valla publicitaria y entonces aparecía la sombra. Intenté enseñársela a un compañero. La vio,
palideció y dijo que nunca volvería a ir conmigo de noche. Y entonces, en el viaje de hoy, ocurrió algo que me hizo escribir esto aquí. Todavía estoy temblando. Al pasar el kilómetro 13, lo juro por todos, la cara de la valla publicitaria se parecía a mí. Sonriendo. Igualita a mí. El mismo pelo, la misma mirada. Y una sonrisa que yo jamás haría. Me quedé tan sorprendido que casi tiré la camioneta al arcén. Y cuando intenté mirar de nuevo por el retrovisor, la valla publicitaria ya había desaparecido. Oscura. Como si nunca hubiera estado allí. Pero en el fondo de la cabina, sentí un escalofrío. Miré rápidamente por el retrovisor. Nada. Pero por un segundo, oí un crujido. Como si la lona de una valla publicitaria se estirara. Venía de atrás. No pude dormir esa noche. Me senté en una gasolinera abierta las 24 horas, con el motor apagado y la radio apagada. Pero aún así, presentía que algo andaba mal con las ventanillas. Con los espejos. Evitaba mirar los reflejos. Pero era como si todos llamaran mi atención. Como si la cara de la valla publicitaria estuviera en ellos. Incluso cubrí el retrovisor con un paño. Cuando fui al baño y regresé, el paño estaba en el suelo. Y el espejo se veía, más limpio. Más brillante que de costumbre. Como si alguien lo hubiera limpiado con la mano. Pensé en borrar esa parte del GPS y no volver nunca más, pero el problema es que empecé a ver vallas publicitarias similares en otros lugares. No la misma, sino versiones. Sonrisas forzadas. Miradas que no encajan con el ángulo de la cabeza. Y a veces, al pasar, siento que me siguen. Ayer vi una de esas caras parpadeando. Ya no estoy seguro de si son imágenes fijas o si hay algo vivo. Esperándome. Observándome. O peor aún, imitándome. Hoy temprano, fui a lavar mi camioneta y el empleado de la gasolinera se quedó mirando la cabina un buen rato. Le pregunté si pasaba algo. Solo me dijo, ¿qué hay de esa pegatina de tu cara en la ventana trasera? Parece de verdad. No hay ninguna pegatina. Nunca la hubo. Corrí a comprobarlo. No vi nada. Pero el cristal parecía tener un brillo extraño en su reflejo, como si tuviera una imagen incrustada, pero solo visible para quienes no son tú. Desde entonces, he estado conduciendo con una camiseta cubriendo el retrovisor interior. No sé qué pasa si lo miro demasiado tiempo. Solo sé que cada vez que paso el kilómetro 13, tengo la sensación de que la valla publicitaria me espera, para sonreír de nuevo. O gritar. O llamarme. Siempre me ha gustado conducir al amanecer. El silencio de la carretera, el aire fresco de la montaña y menos tráfico. Pero esa vez, al cruzar un tramo de carretera entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, algo me tomó por sorpresa. Eran casi las 3 de la mañana, cielo despejado, un poco de niebla. La carretera subía lentamente, llena de curvas amplias y completamente oscura. Tenía la radio apagada, a veces me gusta conducir en silencio. Pero de repente oí voces. Bajas, a coro. Como si un grupo de personas estuviera rezando, dentro de la cabaña. Pensé que eran interferencias o cansancio. Miré la radio, estaba apagada. Abrí un poco la ventana para ver si venía de afuera. Nada. La oración era constante. Frases cortas y repetidas, como un cántico. Y el idioma, no era español. Ni portugués. Sonaba a latín. Pero lo más extraño es que no era solo un sonido, era como si vibrara en mi garganta. Como un eco interno. Empecé a sudar, incluso con el aire frío de la montaña. Y cuando intenté hablar, me di cuenta de que mi boca se movía al ritmo del cántico. Eso me asustó mucho. Estaba despierto, alerta, y sin embargo, hablaba sin querer. Como si mi boca no fuera mía. El sonido salió bajo,
como un susurro ininteligible. Intenté pronunciar una palabra diferente, maldecir, toser, y nada. Mi garganta repetía ese latín una y otra vez. Y entonces fue cuando el volante tembló. No como un defecto mecánico, sino como si alguien lo hubiera tocado. Con firmeza. Con intención. Y al mismo tiempo, el tablero empezó a parpadear. Las luces del tablero parpadeaban como si no hubiera electricidad. Pero el motor seguía funcionando. Miré por el retrovisor y no vi mi reflejo. Solo una ligera niebla cubría el cristal desde el interior. Y aún así, seguía oyendo las voces, ahora con más gente, más fuertes. Como si el coro se hubiera vuelto más fuerte dentro de la cabina. Solo recuerdo haber pensado, si esto sigue hasta el túnel, no saldré con vida. El túnel llegó demasiado rápido. Apenas veía la entrada y ya estaba dentro. Y entonces las voces se hicieron más fuertes. El sonido ahora provenía de todos lados, del techo, del suelo, del volante, del asiento. Y peor aún, mi boca se abrió sola otra vez. Podía sentir la vibración en mis cuerdas vocales, pero no podía parar. Las palabras no tenían sentido, pero su tono era suplicante, como si rogaran por algo. Y entonces, por un instante, todas las luces de la cabina se apagaron. Todas. Incluso el faro, dentro del túnel. Estaba en completa oscuridad. Solo oía los cánticos. Apreté el volante con fuerza, rezando en silencio, aunque no sabía si alguien me escuchaba. La camioneta seguía avanzando, como si se condujera sola. Y fue en ese momento que sentí algo rozarme el hombro. Frío, pesado. Miré a un lado sin pensar. No vi a nadie. Pero el asiento del copiloto estaba hundido. Como si alguien corpulento se hubiera sentado allí. Y, por reflejo, volví a girar la cabeza. Solo en el parabrisas había una cruz hecha de niebla. En cuanto salí del túnel, la radio empezó a emitir un fuerte silbido. Ese sonido seco y ronco, como cuando giras el dial demasiado rápido. Y en medio del silbido, una voz clara dijo algo directo, in veritate, tum tempus finitum est. No hablo latín, pero grabé la frase para leerla más tarde. Cuando la busqué, decía algo así como, en verdad, se te acabó el tiempo. Casi detengo la camioneta a un lado de la carretera. Pero algo me impulsó a seguir adelante. Como si parar allí fuera peor. Llegué a una gasolinera después de media hora. Un neumático me miró con extrañeza y me preguntó si había tenido algún problema en el túnel. Le pregunté por qué. Me dijo que esa noche habían pasado 4 camioneros y ninguno había dado señal de radio. Desaparecieron durante horas. No volvieron hasta después de las 5 de la mañana. Uno tenía sangre en la boca, otro temblaba como un niño. El último, no dijo nada. Solo rezaba, mirando al suelo. Después de eso, evité ese tramo de carretera por un tiempo. Pero cada vez que alguien mencionaba la autopista, recordaba la voz. Y el sonido que salía de mi garganta sin control. Unos días después, intenté conducir allí de nuevo, más temprano ese mismo día. Todo estaba normal. Ni voces, nada. Pero cuando paré a cargar gasolina en Santa Fe, un señor muy mayor me miró y, de repente, me dijo, ya rezaron por ti, ¿verdad? No respondí. Pero sonrió y dijo, no rezan por los vivos. Sus palabras me paralizaron. Desde entonces, a veces me despierto a las 3 en punto, incluso en casa. Siento como si hablara en voz alta. Mi esposa dice que no oye nada, pero me despierto con la boca seca y un sabor metálico en la lengua. Una noche, me grabé durmiendo. Y en medio de la grabación, estaba mi voz, susurrando el mismo latín. Como si todavía estuviera en esa cabina. Como si nunca me hubiera ido. Empecé a evitar los espejos. Lo juro, hubo un día que me miré rápidamente y pensé que la boca de mi reflejo se movía, antes que la mía.
Eso me asustó más que nada. La voz dentro de la cabina fue solo el principio. Ahora parece que está conmigo. En el sonido del motor, en el ruido de la radio, incluso en el silencio. Y siempre, siempre a las 3 de la mañana. No importa dónde esté. Es como si ese tramo de carretera me hubiera arrebatado una parte. Ya no volveré a Antioquia al amanecer. Ni siquiera pagaré. Y si alguien me pregunta, diré, pueden reírse, pueden pensar que es la historia de un camionero soñoliento. Pero cualquiera que haya oído su propia boca rezar sola, sabe de qué hablo. El problema no es el camino. Es lo que reza por ti antes de morir. Recibí este envío en Cusco un poco por sorpresa. El encargado no apareció, y el agente solo dijo que lo llevarían a Huaraz, cruzando parte de la cordillera. Me pareció extraño que el tráiler fuera pequeño, ligero y estuviera sellado con cinta adhesiva gruesa y clavos por fuera. Pero lo que más me molestó fue el formulario de entrega, sin remitente, sin firma, solo una instrucción escrita en rojo, no abrir bajo ninguna circunstancia. Y debajo, un espacio para la firma. Vacío. Al principio, todo iba bien. Subir las montañas fue agotador, pero la camioneta iba bien. Pero unas 2 horas después, empecé a oír ruidos provenientes de la caja. Como rasguños muy leves, pero constantes. Pensé que era algo del camino, alguna pieza suelta vibrando. Pero luego se aclaró. Era el sonido de algo arrastrándose. No fuerte, pero orgánico. Como si un animalito intentara moverse despacio, buscando un rincón. Me detuve en una curva con un buen arcén para revisar. Rodeé la camioneta con la linterna en la mano. No había señales de que la hubieran abierto. Todo estaba sellado tal como estaba. La madera del lateral del remolque estaba intacta. Pero al acercarme, acerqué la oreja para intentar oír mejor. Y la oí. Respiración. Baja, larga, como si a alguien le costara respirar. Retrocedí de un salto. Pensé en abrirla. Pero la frase de la hoja me vino a la mente con fuerza. Seguí conduciendo, intentando fingir que no pasaba nada. Pero el sonido solo empeoraba. Ahora, a veces, era como si varias manitas latieran dentro. Rápido. Como un niño jugando al escondite. El camino angosto, las curvas, la altitud, todo era ya tenso. Pero con estos sonidos, mi pecho empezó a apretarse. Y no soy de los que se asustan fácilmente. Pero en ese momento, no estaba solo en la camioneta. Aunque la cabina estaba vacía. Lo más extraño fue cuando empecé a olerlo. En lo alto de las montañas, con el aire más enrarecido, hasta el más mínimo detalle capta la atención. Y lo que entró en la cabina no era polvo ni aceite, era un olor dulce pero a podrido. Como a fruta podrida mezclada con leche agria. Se intensificaba cada vez que el ruido se hacía más fuerte. Y en una curva cerrada, el camión patinó ligeramente y el sonido dentro del remolque chilló. Sí, chilló. Como si lo que estuviera dentro hubiera resultado herido. No pude aguantar más. Me detuve en el siguiente punto de apoyo, un espacio con un baño portátil y un viejo banco de madera. Salí a respirar. De nuevo, rodeé la caravana. Seguía sellada. Pero el metal estaba húmedo. Como si algo se condensara en su interior. La temperatura de la carrocería era cálida, diferente del frío de la montaña. Puse la mano sobre ella, y juro. Sentí una vibración. Rítmica. Como latidos. Como un tambor apagado. Salí de inmediato. Intenté llamar al número de la compañía de camiones, pero solo decía que estaba fuera de cobertura. Y como la gasolinera más cercana aún estaba a casi 2 horas de distancia, decidí ir. Ya era de noche, el cielo estaba despejado y estrellado, pero el camión parecía más pesado que al principio. Como si lo que llevaba dentro hubiera crecido.
Y lo más aterrador, los sonidos ahora tenían ritmo. Como si se movieran de un lado a otro. Dentro de ese pequeño espacio, alguien, o algo, se movía. Empecé a conducir, mirando el retrovisor constantemente. Aunque no entendía nada. Era como si esperara ver algo salir de atrás. El sonido ahora incluía una especie de rasguño metálico. Y a veces juro que oí algo que parecía una palabra. No era claro, no estaba en español. Pero era rítmico. Repetitivo. Salía de la grúa. Fue entonces cuando recordé el papel de reparto. Lo recogí de nuevo. Y noté algo que no había visto antes. En la esquina inferior había una huella dactilar. Sangre seca. Llegué cerca de Huaraz al amanecer. El punto de entrega era un camino rural sin señalizar que subía a una zona sin señal de GPS. Al aparcar en el lugar indicado, noté que no había casa cerca. Solo un claro con árboles secos. No apareció nadie. Esperé casi una hora, y entonces, los sonidos cesaron. De repente. Como si todo hubiera muerto en mi interior. El silencio era peor que los ruidos. Salí, me apoyé en la parte trasera y, por primera vez, pensé en romper el precinto. Necesitaba saber qué llevaba. Pero justo en el momento en que toqué el candado, algo al otro lado también lo tocó. Como una palma aplastada en el mismo punto. Lo sentí. La madera vibró. Retrocedí 2 pasos, con el corazón acelerado. Y entonces, el camión se hundió un poco. Como si algo se hubiera movido dentro, yendo al fondo del remolque. Regresé a la cabaña y decidí dejarlo todo allí. Llamé a una grúa por mensaje programado y me fui con una excusa. Nunca más supe nada de esa entrega. El transportista desapareció. El número bajó. Y durante semanas, seguí soñando con ese sonido, algo arrastrándose sobre la madera, entre risas débiles y garras afiladas. Pero lo peor vino después. Cuando volví a mirar el papel de entrega, la parte de la firma, antes en blanco, tenía un nombre. El mío. Desde entonces, ya no acepto envíos sin origen. Ni siquiera por dinero. Y cada vez que oigo crujir la madera en un camión aparcado, lo recuerdo. No el ruido. Sino la respiración. Débil, cálida, viva. Como si aún estuviera dentro. Esperando a que terminara esta maldita curva.